Hola, Dios les bendiga a todos. Les saludo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Agradecido estoy con mi Cristo por la oportunidad que me da de estar aquí con mi hermano Germán Cardona. Amén, gloria a Dios. Él es mi invitado especial, gracias a la misericordia de Dios. Él va a testificar de las grandezas y de las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en su vida cada día. Amén. Gloria Entonces, a Dios. hermano, cuéntenos. Quisiéramos saber todos los que estamos aquí y los que van a ver el video en el nombre del Señor Jesús, ¿cómo era su vida antes del Señor? Bueno, mi hermana, primeramente pues agradecido con el Señor. Nunca pensé pues de algún día encontrarme en este lugar de poder testificar hoy para el mundo entero, para todas aquellas personas que nos puedan alcanzar a visualizar allá tras las plataformas digitales. Quizás muchas personas me conocen allí, saben de mi vida, conocen mi testimonio ya, aparte pues de el que les voy a contar, pero bueno, agradecido pues con el Señor Jesucristo y con usted, hermanita, por tenerme bien para poder presentar este testimonio delante de la presencia del Señor. Toda la gloria y la honra, mi hermano, es para Dios. Sabemos de que hay muchas personas del otro lado de la pantalla que en este momento se encuentran como de pronto, ahorita el testimonio que usted vaya a dar, están en este momento donde se encuentran sin sabor y tratan de llenar ese vacío con muchas cosas y no han podido. Entonces, hermano, toda la gloria es para Dios y le pido de antemano sus oraciones, amén. Amén. Y que este video llegue a las personas que de verdad abran su corazón para que tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora sí, hermano, entramos en materia. Bueno, sí, gloria al Señor pues una vez más. Bueno, como todos de ustedes, muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Germán Cardona. Allá en mi vida natural como hombre, sin ver conocido a Cristo, muchos me conocieron con el nombre artístico de El Tigre de la Loma. Sé que muchos pues al oír hablar de El Tigre de la Loma se van a acordar de aquellas canciones que yo interpretaba, como era la música norteña, los corridos prohibidos, la música popular. Bueno, muchas canciones de las que sonaban en el momento. Tuve pues la oportunidad de compartir con muchos artistas a nivel nacional, a nivel departamental, y donde pudimos pues llegar a mucha gente. Pudimos compartir escenarios con mucho público, pero de verdad que aunque llevaba una vida donde me estaba inspirando, me estaba inclinando por la fama, estaba totalmente equivocado al pensar que realmente este era el todo del ser humano, el hacerse popular, el coger fama, el hacerse reconocido ante las redes sociales, que muchas personas me conocieran. Bueno, ese era mi pensado. Inclusive pues en los momentos de carrera artística, mientras que estuve allí, estábamos hablando de hacer giras a Chile y hacer otras presentaciones en los Estados Unidos, por contactos que adquirimos a través de esta carrera musical en el mundo, ¿no? Pero pues, bueno, allí sucede algo de la noche a la mañana, sucede algo extraordinario, algo que impacta mi vida, algo que no creí que de hoy para mañana fuera a comenzar a cambiar rotundamente mi vida, o comenzar a sentir en mi corazón que ya no era la misma persona que el día anterior había sido. ¿Y qué fue, mi hermano, lo que lo llevó allá? ¿Cómo ha sido ese impacto? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, claro, bueno, aparte de la carrera artística, yo era conductor también de buses. Me hice como conductor aquí en el Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí Valle. Comencé pues mis primeros pasos como conductor en las busetas urbanas de Jamundí, primero Montebello. Después de la Montebello fui a trabajar a Bogotá también
en una empresa que se llamaba ya Unitours, empresa de Unitours allá en Bogotá, donde tuve la oportunidad de estar trabajando. Después regresé al Valle del Cauca, donde entré a trabajar con la empresa de Transur S.A., que es la empresa muy conocida, la que transporta Jamundí, las dos empresas conocidas en Jamundí, Valle del Cauca. Y entonces allí comienzan a hacer el propósito de comenzar a grabar. Anteriormente yo ya era émulo de la música popular, émulo de la música norteña, es decir, era imitador de otros artistas. Comencé a darme a conocer por el departamento de Cundinamarca, Bogotá, donde pude llegar a muchos lugares donde me di cuenta que el show que yo hacía se vendía pues en muchos lugares debido pues a mi imagen y debido pues al estilo con el que lo hacía. Aquí en el Valle del Cauca pues nace la carrera artística también, estando trabajando en Transur, y comienzo a grabar ya mis propios temas. Y cuando iba pues a la cima, como estábamos hablando hace un momento, de un momento a otro yo nunca había oído hablar de Jesús así pues como tan impactante, algo que me impactara de Dios, no, porque mi vida era una vida normal de un hombre natural. Yo no daba gracias a Dios ni por el día ni por la noche, nunca me acordaba de Dios para nada. Pero bueno, gracias al Señor Jesucristo, tengo mi madre que ella primero llegó a los pies de Cristo, y gracias a sus oraciones un día el Señor trató conmigo. Era una noche, yo había llegado de trabajar muy cansado, cuando esa noche impacta mi vida el Señor, porque nunca fue porque me predicaran la palabra, alguien fuera, me llevara el mensaje, no. El impacto de mi vida con el Señor fue directamente un encuentro personal a través de ese sueño. Él trata conmigo en una visión donde yo podía observar toda la destrucción del mundo, donde también podía observar en esa visión que había un ángel grandísimo que cubría todo un extremo de la tierra con unas alas súper hermosas. Era un ángel el cual yo nunca había visto, ni pude observar su rostro en ese sueño. No pude observar el rostro de él, su cara, solamente el plumaje y las alas que cubrían, y del pecho de ese ángel salía una espada de fuego, donde ese ángel me metió en medio de dos rocas, y él simplemente tenía un movimiento de la espada que solamente me cubría, me detenía, que yo no fuera a quedar allí en la destrucción del mundo, de todo lo que estaba sucediendo, pero aún tampoco me permitía ver todo lo que estaba sucediendo y lo que le estaba aconteciendo a la humanidad. Fue tan impactante para mí ese sueño que recuerdo claro que desperté a las 2 de la mañana en un solo llanto, quebrantado. No podía con lo que había visto en esa visión. Simplemente me despierto y hablo con mi esposa y le digo, y yo solamente recuerdo que yo clamaba y le decía: Señor, perdóname, Señor, sabes que no sé qué quieres decirme, pero esto es algo que no lo entiendo. Pero yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo le decía a mi esposa: tenemos que a primera hora nos vamos para una iglesia. Recuerdo que era un domingo, y así lo hicimos. Nos fuimos para la iglesia, la central de Jamundí. Ese día antes de las 6 de la mañana estábamos parados frente a la iglesia, y una vez entramos a la iglesia habían 3 servicios en el día, tal vez 4, creo que sí, eran 4, 2 en la mañana y el otro culto en la tarde. Sí, eran 3, 4 servicios, y ese día nos quedamos en la iglesia todo el día hasta que pasaran los 3 cultos. Ese día el Señor definitivamente impactó mi vida, pero aquí hubo algo que no fue solamente ese día. Mi testimonio es que el Señor, cuando entra a impactar mi vida, el Señor tal vez piensa
en lo mucho natural que soy yo y que no alcanzo a visualizar lo que en el primer sueño, el propósito que Él tiene para conmigo, sino que de ahí para adelante fue un mes completico, donde todos los días, no había día que no soñara, no había día que no tuviera sueños, y no había momento en que no meditara en lo que Él me estaba mostrando durante todos los días, durante ese mes. Y esta fue la forma en que Cristo trató conmigo para yo poder llegar a los pies de Él. Gloria a Dios. Podemos ver que cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo inquieta por medio de sueños, testimonios, prédica, alabanza. O sea, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios de cualquier manera lo hace llegar a sus pies, amén. Y ahí donde nosotros como seres humanos reconocemos que Jesucristo es el único que nos puede ayudar, que el Dios Todopoderoso es el que tiene el poder y la autoridad, tiene toda la potestad, el único que nos guarda, hermano, porque en usted no había, en su mente ni en su corazón, Dios. No, ni en mi mente ni en mi corazón, porque como les decía anteriormente, yo era una persona que me acostaba sin dar gracias a Dios, me levantaba sin darle gracias a Dios. Prácticamente era una persona que creía que vivía por mis propias fuerzas. Tremendo, y así sucede. Muchas personas creen que han salido adelante porque sí, y yo creería de que no es así, que es Dios que te guarda, Dios que te da vida, Dios el que te da salud, y que si tienes algo no es gracias a tu fuerza, no, es gracias a la misericordia de Dios que te permite estar en donde estás, y por sí siempre tenemos que darle la gloria a Dios por todas las bendiciones que nos da. Amén, mi hermanita. Bueno, algo del testimonio que me impacta y por el cual creí en el Señor es que al momento de Él comenzar a revelarme todos estos sueños, Él comienza a impactarme con la palabra. Yo en mi vida había cogido una Biblia para leerla ni nada, sino que en el momento en que el Señor comienza a mostrarme estos textos de la palabra del Señor, estos sueños, comienzo a abrir el libro y daba casualidad que conforme abría la Biblia, allí me encontraba, fue como si se me hubiera quitado un velo que hubiera estado ocultando esta verdad de mí. Y en los primeros momentos en que abrí la Biblia, comienzo a interpretar las escrituras de modo que yo encontré una delicia donde mi corazón se amañaba y se deleitaba en las escrituras, y comienzo a avanzar en ellas. Comienza a suceder algo extraordinario en mi vida, hermana, que yo nunca había podido experimentar de lo que es la palabra del Señor. Sabe que hoy por hoy, aunque en aquel tiempo que no tenía absolutamente nada de conocimiento, no sabía qué significaba la primera revelación, el primer sueño que el Señor me dio, pero hoy en la actualidad de mi vida cristiana frente al Señor, puedo decir de que ciertamente el Señor lo que me quiso mostrar en el primer sueño a través de aquel ángel era de que mi vida iba a ser impactada por la palabra de Dios, porque vemos que la palabra de Dios en sus símbolos dice que la palabra de Dios es como espada, y fue precisamente lo que vi en el primer momento a través de aquel ángel precioso, que una espada de fuego me defendía, que una espada de fuego no quería que yo quedara allí en la destrucción del mundo. Bueno, hoy por hoy me doy cuenta que el hombre que es impactado por esta espada, por esta palabra, de verdad el Señor lo está rescatando de ese lodo cenagoso donde estábamos. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Y así hemos sido nosotros libertados por el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es muy impactante porque Dios comienza a tratar con él a través de sueños. No fue ni de mensajes ni de nada, pero fue a través de sueños. Porque cuando Dios, o sea, Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que hoy uno se queda sin palabras porque Dios cada día uno lo sorprende, hermano. ¿Y cómo fue el transcurso luego que usted fue a la iglesia? ¿Qué pasó con su vida? Bueno,
Al principio fue muy difícil para todos los amigos, para todas las personas que me conocían. Aún yo presentaba entrevistas en emisoras, tenía también citas para canales de televisión regionales, donde querían entrevistas de mi persona para poder comenzar a promocionar mi música. Pero cuando comienzan a llamarme y a decirme, yo comienzo a decirles, ya no canto para el mundo. Y me dicen, ¿cómo así? Hace 8 días cantabas para el mundo, ¿y cómo nos va a decir que ahora no cantas? ¿Qué? No, usted está bromeando. Y las personas pues tomaban esto, de que era imposible de creer, de que mi vida fuera a ser impactada de un momento a otro. Pero bueno, a todos los que me escuchan, hermana, yo quiero decirles a todos de que no es imposible, porque el Señor a quien quiere impactar, impacta. Dios hace como quiere, donde quiere y con quien quiere. Y saben algo que así como pasó con mi vida, el apóstol Pablo él no fue tampoco evangelizado. Vemos de que el apóstol Pablo recibió un impacto por parte del Señor en su llamado, donde necesariamente el apóstol Pablo necesitaba quedar ciego en ese momento para poder entender el propósito de Dios en su vida. De esa manera es que yo he entendido el propósito de Dios en mi vida, a través de las Sagradas Escrituras. Yo no era bautizado, no pertenecía a ninguna iglesia, cuando el Señor me dice, vas a predicar mi palabra. Y yo sentía la sed de predicar, y la palabra me comenzó a ser revelada por voluntad de Dios, donde yo comenzaba en las calles a predicar a 1 o 2 personas, cuando de un momento a otro resultaban 10, 12 personas a mi alrededor. De un momento a otro nace la idea en mi corazón, porque no había otro motivo, sino que yo quería ser como un apóstol Pablo. Yo no me quería callar, yo quería predicar la palabra de Dios. Y allí nace la idea de también crear una página en Facebook, donde la titulé El Señor ha llamado, y alcancé pues antes de llegar a la iglesia, sin tener pues mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras en cuanto a la sujeción. Entonces yo creé esta página, comencé a predicar la palabra de Dios y comencé a ver cosas grandes. De allí entendí que realmente el Señor me había llamado con un gran propósito, y es de que predique su palabra a donde quiera que vaya. Amén, gloria a Dios, aleluya. De verdad que es un testimonio impactante, uno colocándose a ver la escritura y cómo Pablo perseguía a la iglesia, porque Amén. era un perseguidor de la iglesia. Él sentía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, hasta que el Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo, o Paulo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él pensó que siguiendo a los cristianos no se daba cuenta que estaba siguiendo era el mismo Dios. Y mire, Dios todo lo hace con un propósito. Ahí fue donde Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tuvo ese encuentro impactante, hermano, porque es impactante, y ahí comienza a predicar de Dios, y luego comenzó la persecución para él. Amén. ¿Cierto? Amén, amén. Así que Entonces, a veces llegan las persecuciones tanto espirituales como físicas, porque el hermano había dejado ya ese mundo atrás, porque había tenido ese encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué pasó? El enemigo comenzó a buscarle la caída para que fuera a ese mundo que lo que ofrece solamente es muerte y perdición, hermano. Amén, amén. Algo donde lo estaba llevando el enemigo a que su alma se perdiera. gloria a Dios. Pero Dios en su misericordia, y esas oraciones de su mamá, porque su mamá también está orando por usted. Amén. Gloria al Señor Jesús, lo alcanzaron, fueron oídas. Yo no sé la oración que su mamá hizo. Señor, háblale en sueño. Señor, trata con este muchacho. Señor, mira, no quiero que se pierda. Haz algo. Me imagino, porque eso es lo que hace una madre con sus hijos. Bueno, mi madre siendo cristiana, ella queda muy impactada en el primer momento en que cuando yo grabo mis canciones, al primer lugar donde me llevan a cantar es a mi pueblo. Teníamos en esas fiestas de ese pueblo, teníamos más o menos un promedio de unas 4.000 o 5.000 personas. Allí fuimos varios artistas por medio de una emisora llamada Impacto FM, el departamento de Caldas. El director de la emisora, don Henry Giraldo,
un amigo que pues, lo aprecio mucho todavía. Pero bueno, mi madre me ve llegar allí y mi madre se sorprende y dice, me acuerdo que en esas palabras me dijo, hijo, qué bueno que usted algún día cantara para el Señor, que algún día no cantara para este mundo, que algún día realmente esto que estás haciendo, todas estas personas que te están viendo, que te van a ver, que realmente escuchen, pero otra clase de música. Pero voy a seguir orando. También allí fue una tía mía que también es creyente. Y bueno, gloria a Dios, aunque a mí en ese tiempo me dio risa, no sabía que realmente el Señor tenía el poder de cambiar mi vida. Eso es algo maravilloso, esto es algo demasiado hermoso cuando medito en la mucha misericordia que el Señor ha tenido conmigo, y no solamente conmigo, con muchos de los que también han estado en la misma situación mía. Yo quiero contarle de que también en Colombia pues tenemos un amigo, teníamos pues un personaje muy conocido en Colombia que ya faltó, que era el maestro Jorge Luis Ortúa, y tuve la oportunidad pues de estar en su último sepelio de él, y bueno, me di cuenta que él también estaba buscando del Señor en sus últimos días. Yo estuve en la iglesia donde él se congregaba, y esto es señas de que realmente el Señor lo que quiere es que nosotros realmente seamos un instrumento útil, pero en las manos del Señor. Aunque yo, cuando llegué a los pies de Cristo, yo llegué impactado por el mundo, y yo decía, el día que yo le cante al Señor voy a cantarle algo original, no quiero cantarle nada repelado que venga del mundo, porque vemos que, como dice las Sagradas Escrituras, el Señor todo lo hace nuevo. A Él no le interesa que nadie traiga un ritmo repelado del mundo, sino que Él todo lo hace nuevo en las personas, ¿cierto? Pero llegué al Evangelio y ya el cantar no se apoderó de mí. Lo que se ha apoderado de mí es la palabra de Dios y el poder predicar este precioso mensaje. Dios cambió, Dios lo cambió. Aleluya. Hace mucho Dios. Aleluya. No digo que con esto no cante, ¿no? Sino que el Señor, o sea, hermano, para que predique la palabra de Dios dentro y fuera de tiempo. Amén. ¿Y cómo fue cuando se bautizó? Bueno, cuando me bauticé fue algo, bueno, yo cuando el Señor comenzó y trató conmigo, resulta y pasa de que hubo un sueño, que yo le dije al Señor, confírmame que eres tú el que me estás hablando. Entonces en ese tiempo yo estaba en Transur, yo manejaba ya la buseta, cuando el Señor me dice, bueno, ¿quieres mostrar pruebas verdaderas de que sí soy yo? Aún cuando ya había visto la palabra y que todo lo que Él me mostraba estaba allí. Entonces el Señor en uno de esos sueños me mostró dos culebras, que yo peleaba con dos culebras demasiado bravas, venenosas, y que una culebra de esas me mordía y me dejaba mareado. Y yo, pero ¿qué querrá decir este sueño? ¿Qué querrá decir? En ese momento yo estaba seguro de caminar en el Señor, pero no había sido bautizado, ni me congregaba. Mi vida íntima la tenía era en mi hogar con el Señor. Cuando a los 15 días completicos, literalmente, o sea, en la vida real, la culebra se me apareció en la buseta. Yo venía, alcancé a ir al terminal de Cali, volví, y la culebra estaba allí debajo de los pedales donde yo enclochaba, frenaba y aceleraba. Ella estaba por debajo, y en ese momento pues el carro me pide líquido de frenos, y yo dije, bueno, cuando llegue a Jamundí lo hago. Llegamos aquí a Terranova, y en el momento en que voy a destapar el tarro, sale la culebra y me muerde. Es decir, el sueño que el Señor me había mostrado en días anteriores, 15 días antes, allí me estaba confirmando el Señor que era Él quien quería guardar mi camino. Y bueno, ya cuando entendí las Sagradas Escrituras, también fue por revelación de Dios que yo debía ser bautizado, como lo manda el Evangelio de San Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Pero antes, bueno, un amigo se me arrima de una iglesia trinitaria y me dice,
¿usted cuántos Dios cree que hay? ¿Usted cree que Dios es uno? ¿O qué cree usted de Dios? Le dije, mi creencia es que Dios es uno solo. Amén. Yo le dije a él, le contesté. Me dijo, no se le ocurra pensar esas cosas, porque Dios es uno, el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Y yo, ¿cómo? ¿Y aquí que son tres? Yo dije, aquí me enredó. Cuando yo tenía en mi mente una claridad de que Dios era uno solo. Amén. Y yo dije, bueno, y como yo no tenía Biblia, pues yo dije, bueno, no, pues como yo tengo, pues yo me las daba de privilegiado en aquel entonces. Es un privilegio, hermano. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Yo decía, yo le hablo al Señor y sé que el Señor me va a aclarar esta situación. Hermana, y da la casualidad que llego a mi casa esa noche y yo me arrodillo. Y yo dije, Señor, bueno, ya llevo tanto tiempo en que tú me has mostrado cosas, me has confirmado que eres tú el que me las estás mostrando. Ahora, tú sabes que alguien me ha sembrado una duda en mi vida. Yo pienso que tú eres uno solo. Ahora me dicen que tú eres uno, de que el Padre es uno, que el Hijo es otro y el Espíritu es otro. Aquí, usted, Señor, necesito una respuesta de parte tuya, Señor. Si tú me estás hablando y si tu propósito es revelarme tu palabra, dame una respuesta. Bueno, esa misma noche dormía cuando un vozarrón, estaba tan profundo, pero un vozarrón bajó del cielo y me dijo estas palabras: yo soy el alfa y la omega, Amén. el principio y el fin, el primero y el último que ha de venir. Cuando el Señor me dijo esto, yo estaba muy dormido, pero automáticamente yo me desperté diciendo esa palabra, mas no sabía que estaba en la Biblia, porque no la había escudriñado. Y como no tenía Biblia también. Y como no tenía Biblia para ese entonces tampoco había podido pues escudriñar muy bien. Pero entonces da la casualidad que comienzo, investigo por medio del celular y me dice, sí, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, allí se encuentra este texto de la palabra de Dios, donde dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último que ha de venir. Entonces yo me quedé meditando en esa palabra. Yo dije, si es el primero y él es el último, pues entonces es uno solo. Entonces de allí nace el propósito de bautizarme. Le dije, Señor, ya entendí que debo de ser bautizado para el perdón de los pecados. Ahora, Señor, dame una señal donde debo ser bautizado. Y yo le hablé así al Señor, y recuerdo que hacía un tiempo por allá, una sola vececita, recién en mi pastor William, comenzando aquí en Bonanza, estaba en una casita chiquitica allí. Yo fui una vez a ese culto, ellos quedaron con nuestro teléfono, pero nunca nos llamaron. Y yo le dije al Señor que me diera una señal. Antes de yo llegar a la iglesia, yo entendí que debía casarme, yo me casé con mi esposa. Entonces, ya el Señor dijo, bueno, ahora sí, va la señal. A los 3 días, el pastor William llegó a mi casa con todo el gabinete del grupo de alabanza, con una serenata. Amén. Cuando él llega con esa serenata, el Señor automáticamente me da una voz que me dice, ahí está la señal que pediste. Gloria a Dios. Allí está la señal que me pediste, allí debes ser bautizado. Gloria a Dios. Y en ese momento comienzo a interactuar con mi pastor William, por cierto, gran hombre, gran siervo del Señor. Su primer ministerio, el Señor lo ha de guardar allí en Invicali, donde él se encuentra. Pero de verdad que gran bendición este pastor, sí. El Señor, un gran siervo que puso en mi camino, porque de él aprendí muchas cosas. Aunque al principio yo, como te digo, no entendía lo de la sujeción, entonces yo quería ser como el apóstol Pedro, un poco rebelde. Yo no me quería sujetar mucho, porque él me decía pues de que no era pues de que yo podía predicar en las redes sociales sin antes obtener pues un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque el Señor da la sabiduría, sí, el Señor nos dota, de Él es el trabajo mayor en las Sagradas Escrituras.
Pero no debemos olvidar que el hombre necesita ser preparado terrenalmente también. ¿Por qué? Porque el hombre en la vida espiritual no puede concentrarse a hablar solamente como hombre espiritual. Debemos también hablar como hombres naturales. ¿Para qué? Para que nos puedan entender el mensaje cuando hablamos y el propósito que Dios hace en nuestras vidas. Pero bueno, yo soy bautizado por el pastor William. Y este hombre el Señor lo puso en mi camino y duré mucho tiempo para poder servir a la iglesia, ya que por medio como que de mi rebeldía, aunque yo no lo tomaba como rebeldía, sino que simplemente yo quería hacer la voluntad del Señor, porque también recordamos que el apóstol Pablo dice, no pongas bozal en el buey que trilla, porque de él cuida el Señor. Amén. Y cuando el apóstol Pablo dice esto, se refiere a todo aquel que lleva las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces yo me aferraba mucho a este texto. El apóstol Pablo era libre, ¿sabías que él era libre? Él se dedicó desde el primer momento en su llamado, fue a recorrer por toda Europa y predicar el evangelio. Él vivía para el Señor. Ese fue el impacto que recibió mi vida. Yo también quería hacer lo mismo, de irme. Yo le decía a mi esposa, no quiero pertenecer a ninguna denominación, quiero irme y predicar allá, predicar acá y allá y acá. Pero resulta y pasa que el Señor de todas maneras nos ha dejado, amén, a través de las Sagradas Escrituras, la sujeción a nuestros pastores, amén, porque Él ha establecido ministros para que guíe la iglesia del Señor. Sí, Señor. A veces llegan situaciones y eso van para los hermanos. Amén. A veces llegan situaciones como la hermana, y que también he pasado por situaciones así, en las cuales uno tiene que primeramente pedirle la dirección a Dios y ya Dios habla con el pastor. Y si el pastor da el aval es porque viene de arriba. Amén. ¿Cierto? Amén, entonces amén. Es necesario someternos. Hay momentos que nos duele, pero Dios nos está tratando en ese pedacito, nos está tratando para que nosotros nos dejemos guiar, porque si a Dios que no lo vemos, no nos sometemos, peor al que vemos. Entonces necesitamos primeramente someternos a Dios, porque Dios nos va a ayudar para que nos sometamos también a ¿qué? A nuestros ¿qué? Amén. ¿Cierto, hermano? Amén, amén. Claro, entonces, porque la Sagrada Escritura lo dice, ¿no? Yo por lo menos, perdón hermano, yo le decía al hermano pastor, yo le expliqué que ese canal pues ha sido pues con un propósito primeramente de Dios, porque Dios me permitió hacerlo. Y entonces yo dije, ¿por qué no hablar con él? Y se me vino, estaba orando y se me vino eso, primero habla con el pastor. Amén. Y le dije, bueno, pastor, le saludo en el nombre de Jesús, le cuento, pues bueno, pasa eso, pasa lo otro. No sé si usted me da el aval, ¿qué me dice? Dije, si él me dice que no, pues Señor Jesús, pues no, porque por donde manda capitán, no manda marinero. Cierto que sí. Entonces le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y dije, Señor, ayuda. Y el pastor me dio el aval. Y toda la gloria es para Dios. Amén. Y me siento bendecida. Y gracias a todos mis hermanos que han dispuesto su corazón. Amén. De verdad, hermano, de testificar las maravillas de Dios. Porque no podemos callar de las maravillas de Aleluya. Mi Cristo amado. Hermano, ya vamos culminando. Cuéntenos, ¿usted qué le diría a todas las personas que están allá y que van a ver este video? Bueno, de verdad que, aunque para contar de las maravillas del Señor y de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, bueno, esto tardaría demasiado tiempo. Una segunda parte. Podríamos amanecer, ¿no? Pero sí quiero decirles de verdad que el hombre en su naturalidad no ha descubierto realmente el propósito con el que Dios ha hecho el hombre. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo claro y es eminente ante la sociedad, ante la humanidad, de que el pecado abunda en la humanidad, de que el ser humano está entretenido en sus propios deleites, en todo lo que ellos quieren hacer, en todo lo que su corazón les place hacer. Y es debido a esto que no les deja realmente visualizar el propósito que Dios tiene en cada vida. Porque es que lamentablemente la humanidad hoy en día tiene un proverbio terrenal muy absurdo, donde ha enceguecido a la humanidad, de un dicho de que uno se muere y nada se lleva.
pero realmente yo quisiera decirles de que no es así. Si fuera que tú te murieras y allí terminara todo, no. Con la muerte es un principio de lo que tú vas a vivir en la eternidad. Así que el llamado del Señor Jesucristo es eminente a que nosotros le aceptemos, a que nosotros realmente reconozcamos su grandeza. Sabes que el predicar la palabra del Señor también es testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Testificar de lo que yo era. ¿Quién era yo? Yo era simplemente un ser que no era merecedor de esta gracia, de estas maravillas que Dios ha hecho en mi vida, pero a Dios le ha placido darme la salvación. Así que quiero decirles, este evangelio es libre, este evangelio simplemente fue encomendado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero también dice que el que creyere y fuere bautizado. Así que esto no es de plata, este evangelio no es de estudio, este evangelio es del que quiere creer. Yo les aconsejaría a todos ustedes, desen una oportunidad de conocer a Cristo. Conozcan a Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual debemos ser bautizados. El nombre que se nos es invocado desde el principio. ¿Para qué? Para que en ese nombre, como dice las Sagradas Escrituras, y a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y todas estas, y una serie de beneficios más nos representa terrenalmente, hablándolo aquí en la tierra, estar con el Señor y tener el nombre de Jesús invocado. Pero aparte de eso, debemos recordar, tenemos la eternidad con el Señor Jesús. Amén, tenemos vida eterna por la eternidad. Vamos a gozar con el Señor Jesús, hermano. Preparémonos cada día más para que un día que el Señor Jesús, o durmamos en el Señor, o cuando el Señor Jesús nos levante, nos vayamos con el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Así que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Por favor, ayúdame a compartir el link, gloria al Señor Jesús, para que este mensaje llegue a muchas personas más, gloria al Señor Jesús. Así que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Bendición. Dios los guarde.